Hola, buenas tardes. Les saluda Caterina Guzmán, posgradista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Guayaquil. El día de hoy les he traído el tema clave roja, que va a ir de la mano con el tema de la hemorragia posparto. Entonces, la clave roja va a ser el manejo de las hemorragias obstétricas en los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención. Como ya hemos visto anteriormente, pues este de aquí se va a manejar en base a organización del equipo, del coordinador, de los asistentes y del circulante. El coordinador va a ser aquel profesional de salud que va a activar la clave obstétrica, se va a encargar de liderar el grupo y se va a localizar en la parte inferior del cuerpo de la paciente a nivel de la pelvis. Las funciones de él ya los conocimos y las mencionamos anteriormente. Es el que, en resumido, va a ser el encargado de decidir qué realizar y concluir el diagnóstico de la paciente. El asistente 1 va a ser el encargado de ejecutar los procedimientos que indique el coordinador, ¿ya? Y se va a encargar de los signos vitales de la paciente, siempre verificando la correcta posición de una mujer embarazada, que va a ser la desviación uterina hacia la izquierda cuando se encuentre con un embarazo mayor a las 20 semanas de gestación. El asistente 2 va a ser el encargado de abrir el kit rojo, que ya mencionamos que es de lo que se compone, el encargado de la toma de las muestras y de realizar las pruebas de coagulación junto a la cama. El circulante es el profesional de salud que se encuentra identificado y capacitado en claves obstétricas, que va a encargarse de, en todo momento, mantener informado al familiar de los procedimientos y de las condiciones clínicas de la paciente, a través de las indicaciones del coordinador, asistir al coordinador y se va a encargar de ejecutar lo más pronto posible el traslado de las muestras y el resultado de las mismas. A su vez, que va a activar la red para las referencias si el establecimiento de salud no tiene capacidad resolutiva del caso. Como vemos en esta imagen, pues cada miembro del equipo va a tener su función, ¿ya? Y por ende, va a cumplir detalladamente cada función. Vamos a tener a un personal en la cabecera, otro al nivel de la pelvis, otro en el lado opuesto y otro haciendo los controles y registros de lo que estaba ocurriendo. Aquí vemos pues una mujer gestante, lo que es la cabeza, el útero y el nivel de los brazos donde se van a ejecutar la administración de fluidos. Al nivel de la cabeza pues se va a chequear vía aérea, administración de oxígeno, vigilar el estado de la conciencia, toma de tiempo de los sucesos. En los brazos pues el chequeo de los pulsos, la canalización de las vías periféricas, el control de laboratorios y la reposición de las pérdidas con administración de fluidos. El útero, a nivel del útero, pues se va a tener que realizar los procedimientos para más adelante detener una hemorragia postparto, ¿sí? Con el reconocimiento de del manejo de las 4T. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos de una clave roja? Diagnosticar si estamos ante la presencia de un shock hipovolémico, activar el código rojo obstétrico, el aplicar el ABCDE de la reanimación, el de definir las condiciones para manejo y cuidado definitivo y el de ver el destino oportuno de la paciente a una sala de cirugía, a una sala de cuidado intensivo o si afortunadamente la paciente ha superado el cuadro. Ahora, el manejo del ABCDE en la clave roja se va a dar en primera instancia por el manejo de la vía aérea permeable y de la ventilación adecuada de la paciente, que se va a dar con oxígeno suplementario. Esto de aquí va a ser las dos primeras letras de esta mnemotecnia, AB, vía aérea permeable y ventilación adecuada. Entonces vamos a tener garantizar una vía permeable, es decir, vigilar
que la postura de la cabeza se encuentre correcta para que se pueda permitir un buen paso del aire, y la oximetría de pulso, vigilarla continuamente para ver si es paciente candidata a una ventilación asistida o a oxígeno suplementario, que la podemos realizar con lo que es una máscara con bolsa de reservorio a 10 litros por minuto. En estas dos imágenes vemos cómo se está administrando oxígeno por mascarilla, ¿ya? Como primera medida. Ahora, en la temotecnia continuamos con la letra C, que va a ser la de detener el sangrado, encargarnos de lo que es la circulación. Al decir que tenemos que parar el sangrado, pues también tenemos que manejar el concepto de lo que es reposición de lo que se está perdiendo. Entonces tenemos que garantizar nuestros dos accesos venosos periféricos y la toma de muestras consecutiva al lograr el acceso, y la toma correcta de las muestras sanguíneas para los respectivos exámenes de laboratorio. En base a eso, pues instantáneamente vigilamos qué fármacos deberíamos emplear, administrar, y la necesidad del uso de hemoderivados. Para esto debemos reconocer o tener en cuenta lo que es la hemorragia posparto. Hablamos de hemorragia posparto cuando la pérdida de sangre supera los 500 ml en un parto vaginal y va a superar los 1000 ml en un parto por cesárea. Obviamente esto es un valor estimado, porque nos vamos a enfocar si es que la paciente tiene un compromiso hemodinámico por cualquier pérdida hemática. Entonces, si la paciente nos presenta alteración de los signos vitales, una alteración de su hemodinamia, debemos considerarla o encasillarla como una paciente con una hemorragia posparto. La misma se va a clasificar en una primaria o inmediata y en una hemorragia posparto secundaria o tardía. Hablamos de una hemorragia posparto primaria o inmediata cuando se produce dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto. Generalmente esta de aquí se va a dar en un 70% por atonía uterina. Y la hemorragia posparto secundaria o tardía se va a producir en las 24 horas a 6 semanas posparto, que estadísticamente pues va a darse secundario a retención de productos de la concepción, a infección o a la presencia de ambas. Cuando hablamos de hemorragia postparto, hablamos de pérdidas hemáticas y compromiso hemodinámico. Debemos considerar el diagnóstico oportuno del shock hipovolémico. Aquí les presento una tabla donde tenemos el diagnóstico en base a la pérdida de volumen. Ya hablamos de una pérdida de volumen cuando del 10 al 15%, del 16 al 25%, del 26 al 35%, y cuando es un mayor al 35% de su volumen, es decir, mayor a 2000 ml. ¿Qué signos vamos a tener? ¿Qué síntomas vamos a tener? El sensorio en una pérdida hemática se va a ver alterado dependiendo de su intensidad. Si tenemos menos del 35%, pues va a ser una paciente letárgica, totalmente inconsciente. Si es del 1500 a 2000, una paciente agitada. Entre 1000 y 1500, una paciente que puede estar normal como puede estar agitada. Y cuando su pérdida va de 500 a 1000, pues su sensorio puede verse normal. Sin embargo, sus signos vitales, como son el pulso y la presión arterial, van a variar. En una mujer que tenga una pérdida de 500 a 1000, pues ya vamos a tener una frecuencia cardíaca, una presión arterial mayor a 90. Va a comenzar a disminuir si la pérdida es superior de 1000 a 1500, de 80 a 90, una presión sistólica, y de 1500 a 2000 de 70 a 79, y un valor menor a 70 en presión sistólica cuando la pérdida es mayor a 2000 ml. La perfusión, asimismo,
la vamos a ver en la paciente. En una paciente que ha tenido una pérdida de 500 a 1000 es normal, de 1000 a 1500 ya la vemos a una paciente pálida que se encuentra fría a nivel distal de sus extremidades. De 1500 a 2000 la paciente se encuentra aparte de pálida y fría. Vemos que la paciente comienza a transpirar como una sudoración. Y cuando la pérdida es mayor a 2000, pues vamos a fijarnos que el llenado capilar va a superar los 3 segundos. Dependiendo de esto, vamos a clasificar a la paciente como un shock hipovolémico compensado, leve, moderado y severo, dependiendo de su clínica y dependiendo de su pérdida que ha sido cuantificada. En base a la clasificación, pues tenemos que reponer qué es lo que hemos perdido. Se va a dar una transfusión o la necesidad de ella de acuerdo a lo mencionado. Para esto, pues tenemos que tener en consideración los conceptos de lo que es un índice de choque. ¿Ya? El índice de choque es un indicador que considera la frecuencia cardíaca dividido para la presión arterial sistólica. Un índice mayor a 1 se debe iniciar transfusión inmediata de 2 unidades de sangre sin cruzar o negativo, si es que no está disponible el lado positivo, y solicitar las unidades adicionales ya cruzadas. Recordar que si se transfunden 6 unidades o más de glóbulos rojos, se debe mantener la relación 1-1-1, es decir, por cada unidad de glóbulos rojos se administra una de plasma y una unidad de plaquetas. Bueno, continuando con lo que es la mejoría de la circulación, pues vamos a tener que lo que podemos hacer inmediato es mejorar la posición de la paciente, elevar sus piernas a un ángulo de 45 grados para que el retorno, para favorecer el retorno venoso. Las posiciones de litotomía igualmente, con ambas piernas de lado y lado. Aquí tenemos imagen pues de los accesos venosos que se deben de realizar inmediatamente. ¿Ya? Y la toma de muestras. ¿Qué exámenes vamos a pedir en un caso de clave roja activada, en un caso de hemorragia postparto? Pues vamos a pedir la biometría hemática, las pruebas cruzadas, los tiempos de coagulación, el fibrinógeno, la función renal, hepática, electrolitos, gasometría. Las pruebas de coagulación deben ser junto a la cama. Y dependiendo pues de las pérdidas, como ya hemos mencionado, dependiendo de qué cantidad de pérdida de volumen ha habido, pues ver la reposición con cristaloides, con solución, los bolos deben ser en 500 ml e ir valorando la respuesta. Ya, recordar que no se debe dar cargas predeterminadas de 1 a 2 litros, evitar fórmulas de estimación para reemplazos. Los bolos, como mencioné, deben ser de 500 cc, cristaloides, intravenoso y el pulso radial. Ir valorando. Ya, y valorando la respuesta. Tipo de respuestas, los parámetros clínicos, si hay una mejoría sostenida, quizás parcial, si no ha mejorado con el volumen puesto o si es que la paciente no ha tenido ningún tipo de respuesta. Ver qué necesitamos realizar en base a la respuesta de la paciente inmediata cuando estamos mejorando la circulación. Para eso también tenemos lo que son las medidas farmacológicas que las podemos estar empleando al mismo tiempo que estamos mejorando la circulación de la paciente con fluidos. Tenemos entre las opciones los uterotónicos, la oxitocina, la metergin y el uso del misoprostol, e inclusive el uso del ácido tranexámico, que ya les voy a detallar más adelante la dosis. ¿Ya? Aquí están otras medidas inmediatas de mejorar la circulación de la paciente, ¿ya? Y de controlar el sangrado o la pérdida de volumen que está teniendo la paciente. Uno es el masaje uterino externo de forma continua y permanente, ya hasta observar que el sangrado vaya cediendo. El masaje uterino bimanual durante al menos 20 minutos o hasta que ceda el sangrado. La oxitocina a dosis de 80 mil unidades por minuto. Aquí se va a dar 20 unidades diluidos en 500 ml
para pasarlo en 4 horas. La Metergin, primero descartar obviamente que la paciente no tenga un trastorno hipertensivo, porque su efecto colateral va a ser el aumento de la misma. Las ampollas son de 0.2 miligramos, vamos a dar una ampolla intramuscular seguida de otra dosis a los 20 minutos y después 0.2 miligramos intramuscular cada 4 horas. Debemos recordar cuál es la dosis máxima o la dosis tope, que va a ser va a ser de 5 dosis en 24 horas. Y el uso de misoprostol de 800 microgramos por vía sublingual si es que no contamos con oxitocina o si no contamos con la metilenglometrina. A su vez, pues vamos a tener ciertas técnicas de detención de parar el sangrado inmediato, que ya les vamos a mencionar, pero las que se ejecutan mientras estamos reponiendo fluidos, mientras estamos quizás administrando hemoderivados o administrando medicamentos, pues una es la presión aortocava, como vemos en la imagen superior, ¿ya? Otra es el uso del traje anti-shock, que son las dos medidas más inmediatas y que se los puede acceder en cualquier centro de salud, centro hospitalario, ¿ya? Tenemos el uso del ácido tranexámico, que se puede ofrecer como un tratamiento para hemorragia postparto. Si es que la administración no ha sido efectiva, podemos dar 1 gramo por vía intravenosa en 1 minuto y repetirlo a los 30 minutos. Y aquí su administración se recomienda de manera temprana en las 3 primeras horas. Existen medidas farmacológicas que se pueden administrar cuando tenemos pérdida considerable de volumen y a su vez estamos con el riesgo de infección. Entonces usamos medidas para prevenirlas con antibióticos como la ampicilina, cefazolina y clindamicina. Como les expliqué anteriormente, pues en cuanto a la administración de hemoderivados, se puede usar grupo sanguíneo O negativo cuando no existen las pruebas cruzadas o pues la que corresponde según el grupo sanguíneo de la paciente. Lo mismo, se les mencionó el protocolo de transfusión masiva, que debe de ser en rango de 1-1-1, es decir, por cada unidad que administremos de glóbulos rojos se administra una de plasma y una unidad de plaquetas. Cuando realizamos las pruebas cruzadas, pues debemos tener en consideración que uno de los parámetros más importantes a evaluar es el fibrinógeno, ¿ya? Los cuales es un parámetro de laboratorio independientemente asociado con el desarrollo de hemorragia posparto masiva. Niveles menores de 2 gramos por litro son independientes, asociados con incremento en el riesgo de hemorragia posparto. ¿Ya? Los cambios del protocolo de transfusión masiva en obstetricia con crucifictados y coadyuvantes hasta el momento. Acá está otra imagen de cuáles son los hemoderivados que se transfunden. Las pruebas cruzadas con o sin, cómo se administra. Listo. A continuación tenemos en la mnemotecnia ABCD, es el diagnóstico de las 4 T's. Las famosas 4 T's, que no es otra cosa que son las iniciales de lo que es tono, trauma, tejido y trombina. Ya. Entonces tenemos aquí las 4 T como ustedes pueden ver. La más común va a ser el tono, dada por la atonía uterina en una prevalencia del 70%, va encabezando la causa, seguida del trauma, ya sea por lesión cervical, vaginal, una ruptura uterina, en un 20% el tejido, que va a ser retención de placenta o coágulos, con un porcentaje del 10%, y por último, lo que viene a ser tiempo, trombina, cuando se da por coagulopatías persistentes o adquiridas, y va a representar a menos del 1% en causas de hemorragia posparto.
Cuando nosotros hablamos de hemorragias postpartos, debemos considerar que en la mayoría de los casos los centros de salud o los hospitales han tenido un conocimiento previo de la paciente, la han conocido y por ende durante los controles prenatales pues se han podido identificar cuáles son los factores de riesgos o las pacientes candidatas a realizar una hemorragia postparto en su atención. Entonces tenemos aquí unas tablas que han sido sacadas de las guías del Ministerio de Salud Pública. Tenemos aquí los factores presentes antes del parto y asociados a incremento sustancial de la incidencia de hemorragia postparto. Factores como placenta previa conocida, una paciente que nos consulta con un embarazo múltiple, pacientes que tengan diagnósticos ya establecidos de preeclampsia o hipertensión gestacional. Factores antes del parto y asociados a incremento bajo de la incidencia, a un incremento bajo de la incidencia de hemorragia postparto, está una hemorragia postparto previa, la etnia asiática, la obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor a 35, y pacientes con anemia, hemoglobina menor a 9. Ya. Tenemos asimismo los factores de riesgo que se pueden dar en pacientes que durante el trabajo de parto y el parto. Una, cuando la hemorragia ha sido de emergencia, una cesárea electiva de igual forma, cuando la paciente ha sido sometida a una inducción del trabajo de parto, cuando la placenta se encuentra retenida, cuando estamos hablando de episiotomías, parto vaginal con forceps o con vacuum, un trabajo de parto prolongado, una paciente que la hemos sometido a trabajo de parto mayor a 12 horas, pues hay que estar pendiente de su respuesta una vez se haya dado la expulsión de la placenta, porque es una paciente alta candidata a una hemorragia postparto. La macrosomía fetal, de igual forma, es decir, los fetos que pesan por encima de los 4 kilos, ¿ya? La pirexia durante la labor y las pacientes que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, las pacientes que son mayor a 40 años de edad o las pacientes que son muy jóvenes y las pacientes que son primíparas. Ahora, en cuanto a los argumentos para el diagnóstico diferencial de un sangrado vaginal postparto, tenemos que ver cuando tenemos sangrado ya en la cama de la paciente, una vez que se ha tenido su parto, ver si el útero se encuentra blando, no retraído, si es que se nos está asociando una taquicardia y hipotensión. El diagnóstico más probable va a ser una atonía uterina, ¿ya? Y el 70% por atonía uterina va a ser por una anomalía de la contractilidad. Otra causa en manifestación de hemorragia postparto es una placenta íntegra, un útero contraído, y se puede dar por un desgarro del cuello, de la vagina o del periné. Si en el caso que nosotros hacemos la valoración y no palpamos fondo uterino a nivel abdominal y hay un dolor intenso, pues tenemos que fijarnos si es que no tenemos una inversión uterina visible en la vulva o una hemorragia que nos está ocasionando la hemorragia postparto inmediata. O si es que estamos ante la presencia de una inversión uterina. Siendo el caso, pues debemos recordar que no se debe administrarse los oxitóxicos. Si la paciente presenta dolor abdominal severo, ya que de aquí puede de repente desaparecer, la paciente se queja de un dolor intenso y al rato ya no refiere nada, pero sin embargo hay un sangrado, ¿ya? Y la paciente tiene signos de shock, donde la paciente está diaforética, está hipotensa, está taquicárdica, ¿ya?
Entonces, lo más probable es que estemos frente a una rotura uterina. Y si pues ya sale nuestro bebé, comenzamos a hacer nuestro manejo del tercer periodo, pero si han pasado 30 minutos y no hay la obtención de la placenta, tenemos un útero contraído, pues lo más probable es que tengamos frente a nosotros una retención placentaria. Si nosotros vemos que al examinar la placenta nos hace falta una parte de la superficie materna de la placenta, o hay desgarros de las membranas y estamos teniendo un sangrado activo, el útero contraído, pero el sangrado sigue activo, entonces lo más probable es que tengamos retención de restos placentarios. O si asimismo hay un sangrado leve que después de 12 horas del parto se mantiene, vemos un útero un poquito más blando, más grande de lo previsto, porque nosotros debemos recordar que el útero pues con las horas va regresando, involucionando su tamaño de origen. Ya, pero si han pasado ya varias horas y el útero sigue grande por encima de la cicatriz umbilical, pese a que se palpe contraído y nos acompaña un sangrado, entonces estamos frente a la posibilidad de tener aún restos placentarios que se nos han retenido dentro de la paciente todavía. Entonces, frente a estos factores de riesgo preparto, intraparto y frente a las posibilidades que tenemos de enfrentarnos durante el parto, pues nosotros debemos recordar que podemos ejecutar la prevención de la hemorragia posparto mediante lo que es el manejo activo de la tercera etapa del parto, que se abrevia en MATEP, ¿ya? Y este manejo en todas las mujeres va a reducir el riesgo hasta de un 60%, reduce los casos de anemia y la necesidad de transfusiones sanguíneas. Lo vamos a hacer con oxitocina, es decir, cuando estamos frente ya al manejo de la tercera etapa, hacemos con oxitocina 10 unidades intramusculares dentro del primer minuto después del parto, que es la que nos colabora generalmente el circulante, la licenciada, ¿ya? Y va a ser el agente de elección para el manejo activo de la tercera etapa. Podemos usar misoprostol 600 microgramos vía oral, que es menos efectivo que la oxitocina, pero puede utilizarse en caso de que la oxitocina no se encuentre disponible o su administración no sea posible. Ahora, ¿cuáles son los componentes naturales de la MATEP? Pues tenemos un plan A, un plan B y un plan C. El plan A es el uso de la oxitocina, como ya mencioné. El plan B es la tracción controlada del cordón luego de pinzar y cortar. Y el plan C es el masaje uterino a través del abdomen después de la expulsión de la placenta. No se recomienda la tracción controlada del cordón sin la administración del fármacos uterotónicos o antes de observar signos de separación de la placenta, ya que puede provocar la separación parcial, la ruptura del cordón, un sangrado excesivo y una inversión del útero. Entonces, recordar cuál es la maniobra y la técnica correcta para realizar este manejo del tercer periodo. No se debe realizar la tracción del cordón sin aplicar la contratracción por encima del pubis con la otra mano. No se registraba ningún caso de inversión uterina o separación del cordón en los estudios realizados, según la guía del Ministerio de Salud Pública, pero pues nunca se debe descartar la posibilidad de tener una inversión uterina al olvidar la contratracción adecuada. El plan C, el masaje uterino postparto. Después del alumbramiento, hay que masajear el fondo uterino a través del abdomen de la mujer hasta conseguir que el útero se contraiga y explicarle a la paciente cómo son los masajes uterinos. Revisar durante las 2 primeras horas la adecuada involución uterina y, por ende, la expulsión de los loquios en adecuada cantidad.
Ya, una vez que hemos realizado esto, que hemos realizado la tracción, el masaje uterino posparto, debemos, que el manejo del caso debe tener en cuenta 4 componentes, los que deben llevarse a cabo simultáneamente: la comunicación con todos los profesionales relevantes para el cuidado, la reanimación e inicio de maniobras de reposición de líquidos y oxigenación que habíamos mencionado, monitorización e investigación de la causa y detención del sangrado, que es lo que hemos mencionado durante toda la exposición. Y por último, en el manejo de la mnemotecnia ABCDE tenemos el de evitar la hipotermia. Recordemos que la temperatura es un factor muy importante para la hemodinámica de la paciente. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, las mantas térmicas para garantizar la temperatura adecuada de la paciente, ¿ya? Y que ésta pueda mantenerse hemodinámicamente estable. Ahora, cuando nosotros hablamos de clave roja, es muy importante recordar cuál es la hora dorada de la reanimación. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre en equipo. Tenemos el manejo ginecobstétrico y de la mano pues puede estar el anestesiólogo o el intensivista, dependiendo de dónde nos encontramos, ¿ya? Los 30 minutos pues es el de diagnosticar y el de reaccionar con las medidas inmediatas, como se explicó, el masaje uterino, la comprensión útero aorto cava, en los primeros 30 minutos mientras hacemos la reposición de líquidos, de fluidos, canalizando los 2 accesos venosos periféricos, y el de realizar la monitorización continua de la paciente. Y en los siguientes 30 minutos puedes administrar, en el caso de requerir lo que son toma de decisiones quirúrgicas, elección de procedimiento más adecuada para reducir el sangrado, la misma que va a depender de la experiencia del equipo quirúrgico. Tenemos las suturas hemostáticas de Belich, las ligaduras de las arterias uterinas, de las arterias uterováricas, ¿ya? Entonces los vamos a realizar dentro de la primera hora. Esa decisión tiene que ser dentro de la primera hora. Una vez que nosotros en los primeros 30 valoramos si la paciente tuvo una remisión o si es que la paciente pues continúa con su pérdida de volumen. Y por último pues tenemos como opción la histerectomía, que va a ser la opción más segura para un personal poco entrenado o cuando nos fallen las ligaduras vasculares y puntos hemostáticos, ¿ya? Y dependiendo de esto, pues nos va a tocar hacer control de daños, reponer factores de coagulación, si es que aún se mantiene un sangrado por histerectomía, y el taponamiento abdominal. Dependiendo, no olvidar que dependiendo de donde nos encontremos, pues siempre tenemos que tener activada la red y manejar el protocolo para referir a la paciente a un centro de mayor complejidad en caso de que estemos en un tipo A, B, C, o al de tomar las medidas quirúrgicas inmediatas si es que ya estamos en un centro hospitalario. Les agradezco mucho la atención. Eso es todo en cuanto a clave roja y hemorragia postparto.